Muy buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 2 correspondiente a características, clasificación y átomo del carbono. Bueno, entonces en primera medida pues en la lección anterior nos habíamos centrado en el tema de la introducción a la química orgánica y en este caso pues vamos a centrarnos en la definición de pronto más cercana del carbono. Entonces, pues me dice por acá que el carbono es único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de todos los otros elementos combinados. Entonces ya pues viendo lo de los compuestos gaseosos, tenemos principalmente el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Pues ya saben, como el monóxido de carbono está presente en los vehículos automotores y el dióxido de carbono pues también en muchas actividades que se desarrollan a diario, actividades industriales principalmente. Bueno, también pues es importante mencionar acá los usos principales que tiene el carbono. Entonces sabemos que el carbono, pues los derivados principalmente del carbono, los utilizan mucho en los procesos industriales, también para fabricar productos, ¿no? Productos que nosotros utilizamos a diario y que por sí pues sin esto realmente sería un poco complejo poder desarrollar nuestras actividades diarias. Entonces pues importante acá teniendo en cuenta los usos principales eh, mirar esos impactos ambientales que de pronto pueden causar antes, durante y después de la fabricación del producto, ¿no? Entonces, pues para que tengan en cuenta eso. Acá ya, pues en el tema de los efectos del carbono sobre la salud, principalmente los estudios dicen que se afectan los pulmones en las personas, ¿sí? Cuando estas personas pues inhalan ciertas partículas, ¿sí? Por ejemplo, hablan del carbón el coque, ¿sí? Cuando pues en los procesos industriales que se desarrollan las personas inhalan pues esas partículas y esas micropartículas que principalmente pues van directamente a los pulmones y ya después pues puede generar algún tipo de afectación respiratoria o hasta cáncer, ¿no? Entonces para que tengan en cuenta este tipo de cosas, acá pues miramos los dos principales derivados del carbono que los vimos ya en la clase anterior. Más específicamente está pues el carbón y el diamante. ¿Listo? Bueno, entonces también vamos a ver esas dos principales ramas de los carbonos que son los naturales y los artificiales. Entonces acá en los naturales tenemos por ejemplo la antracita, ¿sí? Que pues están principalmente aquí para resumir o para abordar más específicamente el tema de saneamiento ambiental, pues la vimos en el tema de agua, ¿no? Entonces la antracita pues es un material que sirve mucho para absorber principalmente partículas que se requieren remover del agua. También está la hulla, la lignina y la turba. Entonces, sencillamente pues estos nombres, estas nomenclaturas ya le digo pues digamos a nivel mundial la geología, ¿no? Los geólogos son los que extraen esas rocas, esos minerales de la tierra para poder pues poder comercializarlos y utilizarlos pues en cada proceso eh, o actividad económica. Y tenemos por acá el carbono artificial. Entonces el carbono artificial ya es ese carbón de coque, el carbón vegetal, que coloquialmente lo conocemos como carbón de leña, carbón animal o de hueso, negro de humo o carbón de retorno. Entonces, pues vamos a de pronto a evidenciar algunas imágenes y algún significado muy específico de cada uno de estos tipos de carbones naturales y artificiales. Bueno, entonces ya teniendo aquí en cuenta las propiedades químicas, ¿sí? Propiedades químicas del carbono, vamos a ver pues estas dos ramas también que es muy importante pues ya viendo ya la estructura química netamente del carbono. Vamos a ver por acá la covalencia, ¿sí? Entonces vamos a ver esos enlaces del carbono. Sabemos que el carbono como tal es tetravalente, ¿sí? Quiere decir que tiene 4 enlaces, siempre va a tener 4 enlaces y pues esto garantizando que se va a unir, por ejemplo, con el oxígeno, con el nitrógeno principalmente y con el hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a ver pues ahorita más adelante también esas uniones que se realizan pues para determinar cada uno de esos compuestos, ¿sí?
que sabemos que el carbono netamente es un elemento y uniéndose con otros elementos pues puede formar compuestos, y esos compuestos son los mismos que vemos pues en nuestro diario vivir, en nuestro mercado los utilizamos, pero a veces nosotros los conocemos pues con el nombre común, ¿no? Porque de pronto pues digamos que estas nomenclaturas ya pues van de acuerdo a cada una de las características de estos productos. Y por acá vamos a ver el tema de la hibridación, ¿sí? Que la hibridación pues nos dice que es una combinación de orbitales atómicos principalmente. Entonces vamos a ver estos tres tipos de enlaces, ¿sí? El enlace simple, el enlace doble, el enlace triple. ¿Por qué se realiza esto? ¿Por qué lo dijeron? ¿Cómo se realiza realmente? Entonces, y también cuando tenemos, digamos, en cuenta esas formaciones de los enlaces simples, dobles o triples. Entonces siempre va a ser eso, simple, doble o triple, ese tipo de enlaces. Bueno, entonces por acá es el tema del que se estaba hablando hace un par de segundos, que es los productos y el compuesto del carbono. Entonces vamos a ver cada uno de estos, la relación que tiene, pues obviamente con esa composición química de cada producto que usamos a diario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos vinagre, ¿sí? Aquí tenemos laca para madera, aquí tenemos el famoso removedor de uñas, que pues principalmente es la acetona la que tienen compuesto, y sabemos que también esto, por ejemplo, este removedor de uñas pues es un elemento peligroso, ¿no? Un residuo peligroso que pues, realmente también es importante abordar desde el tema, viéndolo desde el tema ambiental, ¿no? Desde esos residuos peligrosos. Acá está un medicamento que es el paracetamol. Aquí algún tipo de colorantes también tiene que ver mucho en eso. Entonces pues vamos a abordar ya más al detalle estos productos y esa relación que tiene con el carbono, esos enlaces que se forman para poder darle esa nomenclatura a cada uno de estos productos. Bueno, los grupos funcionales son muy importantes, muchachos. Entonces, un grupo funcional es un arreglo de átomos o enlaces dobles o triples, como ya vimos, que siempre reaccionan de una forma determinada. Entonces acá vamos a ver estos 7 grupos funcionales que son muy comunes y que aparte pues están relacionados, por ejemplo, con los productos que hace un par de instantes les mostré. Entonces, por ejemplo, tenemos el alcohol, el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico, el éster, la amina y la amida. Entonces, pues la idea es abordar cada uno de ellos para pues ya entrar acá, por ejemplo, con lo del compuesto del carbono, entrar al detalle cómo es esa estructura química. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en el alcohol, miramos que, por ejemplo, acá tenemos el hidroxilo, ¿sí? Que es el OH. Entonces, siempre ese va a ser como tal el compuesto del alcohol, un OH. Pero, ¿qué pasa? Que el alcohol se puede formar, por ejemplo, ese OH lo podemos formar con unos radicales también, ¿sí? Para formar pues ya diferentes compuestos. Por ejemplo, acá tenemos el aldehído y la acetona, un carbonilo. Entonces, esto es un enlace doble, por ejemplo. Entonces, acá tenemos el elemento carbono y el oxígeno. ¿Listo? Entonces, acá, obviamente, en estas ramificaciones, pues se van a unir los diferentes radicales que ahorita vamos a ver. El ácido carboxílico, carboxilo. Entonces, acá tenemos doble enlace del oxígeno, carbono, oxígeno e hidrógeno. El éster, ¿sí? También tenemos doble enlace de oxígeno, el carbono, y enlace sencillo para oxígeno, y acá un radical. La amina, entonces amino, es como la nomenclatura que se le denomina. Entonces acá tenemos un enlace doble y dos enlaces sencillos. Y la amida, entonces tenemos un doble enlace para el oxígeno, partiendo del carbono, nitrógeno e hidrógeno. Bueno, entonces acá era de lo que les estaba hablando hace instantes. Tenemos principalmente estos alcanos. Entonces, por ejemplo, el metano, que es el más que conocemos, la estructura es el CH4, el etano, el propano, el butano y el pentano. Entonces, como pueden ver, como la raíz de la palabra, ¿sí? Como por ejemplo acá el butano, quiere decir que tiene 4 carbonos. ¿Listo? Y lo mismo el pentano, tiene 5. Entonces, pues de acuerdo a estos nombres es que se le da pues esa nomenclatura. Y ya importante centrarnos acá en lo que está en rojo, en los radicales. Entonces, por ejemplo, tenemos el metilo, el etilo,
el N-propilo, el N-butilo y el N-pentilo. Como pueden ver, sencillamente acá cambia, es como, digamos, como el nombre, ¿sí? Como el estilo del nombre, pero los carbonos pues son similares. ¿Listo? Entonces, pues teniendo en cuenta esto, cada uno de los anteriores compuestos, el alcohol, los que están acá, el alcohol, el aldehído, ácido carboxílico, el éster, la amina y la amida, pues se van a agregar a cada uno de estos metilos formando metilos, etilos, propilo, butilo, pentilo, según el caso, pues formando ya esos compuestos que nos vamos a centrar pues para estudiar. Entonces acá ya nos vamos a centrar en la formación de cadenas y grupos funcionales. Entonces pues tenemos acá un ejemplo del alcohol, ¿sí? Entonces esta va a ser una forma estructural. Entonces pues ya como pueden ver acá tenemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y pues ya cada uno de estos pues por ejemplo acá están en enlace sencillo, ¿listo? La idea es que por ejemplo el carbono siempre trabaje con 4 hidrógenos, ¿no? En la mayoría de veces, por lo que es tetravalente. Pues como pueden ver, siempre el carbono va a estar con 4 enlaces. Y la fórmula condensada pues ya va a tener, por ejemplo, el alcohol, como lo vimos anteriormente, se denomina con el OH y va a tener pues obviamente esta nomenclatura. Y la fórmula general, entonces siempre va a haber un radical al lado izquierdo y al final siempre va a haber el grupo OH, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces pues acá ya vamos a ver pues unos ejemplos de la construcción de modelos de compuestos de carbonos. Y por ejemplo acá tenemos el compuesto metilamina, ¿sí? Entonces acá esto es importante mencionarlo, lo que les estaba diciendo, por ejemplo el hidrógeno es monovalente, ¿sí? El nitrógeno es trivalente y el carbono es tetravalente. Entonces, trivalente, 3 enlaces, un enlace monovalente y 4 enlaces tetravalentes. Y por este lado tenemos el compuesto metanal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el carbono tetravalente, el hidrógeno monovalente y el oxígeno bivalente. ¿Listo? Entonces principalmente con estos elementos es que el carbono hace como esa construcción de esos modelos de los compuestos que ya pues vamos a abordar más específicamente en la clase. Acá volvemos pues a tener esas estructuras y propiedades, entonces volvemos a tener el alcohol, el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico, el éster, la amina y la amida, con el fin de ver algunos ejemplos, ¿sí? Unas propiedades netamente pues de estos compuestos. Usos y aplicaciones es importante, vamos a ver algunos productos, vamos a chequear esos productos que de por sí siempre usamos a diario, pero que a veces pues no sabemos realmente como específicamente esa nomenclatura química, ¿listo? Y vamos a ver, hablando de la nomenclatura, cómo se denomina pues el nombre a cada uno de estos compuestos. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto. Hasta luego.